Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este momento, cumpliendo la cita en otro espacio pedagógico dirigido a pacientes del programa de cuidados paliativos, sus familiares y público en general. Hoy en el taller Episodios depresivos y cómo diferenciarlos de la tristeza esperada, aprenderemos a diferenciar y desmitificar la tristeza de la depresión para desarrollar herramientas apropiadas en el acompañamiento del paciente y sus cuidadores con expresiones de tristeza esperadas en el proceso de enfermedad. Nos acompaña nuestra profesional Ana Isabel Arango, psicóloga del programa de cuidados paliativos. Muy buenas tardes, Ana, y todas las personas que hoy nos acompañan. Agradecemos que compartan su experiencia y conocimientos con todos nosotros. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien las personas que están conectadas en este momento? ¿Sí se escucha bien? Okay. Sí, se escucha muy bien, doctora. Este taller que es presencial y también sincrónico, pues virtual, es que hablemos un poquito sobre los momentos de tristeza y de depresión que se pueden vivir en un proceso de enfermedad, tanto para el paciente como para los cuidadores. ¿Listo? Pues la idea es que yo converse un poquito con ustedes frente a qué son estos dos fenómenos o procesos emocionales, pero también quisiera escuchar como la experiencia que ustedes han tenido y que los convoca el día de hoy, ¿cierto? Porque socialmente pues hay muchos imaginarios frente a qué es la tristeza, frente a qué es la depresión, frente a qué es la ansiedad, pero a veces no logramos diferenciar en qué consiste una de la otra y cómo podemos acompañarla, ¿cierto? Entonces la idea del día de hoy es esa, pues diferenciar inicialmente qué es la tristeza, qué es la depresión y en qué momento puede ser algo patológico y en qué momento es algo normal o esperado dentro de un proceso de enfermedad. Y luego vamos a hablar un poquito de qué herramientas se requieren como cuidadores para poder acompañar a una persona que está viviendo estos procesos. ¿Listo? Sabemos que no es fácil, que no nos han educado como sociedad para acompañar procesos de tristeza, depresión, de angustia, incertidumbre y de ansiedad, pero que es posible aprender con estrategias y herramientas pues a mitigar un poco este impacto emocional que se genera tanto en el individuo como en la familia, ¿cierto? Sí. Bueno, mi nombre es Ana Isabel Arango, soy una de las psicólogas del programa de cuidado paliativo y hoy también nos acompaña Valentina, que es una de las, pues nuestra practicante de psicología, ¿listo? Bueno, entonces yo quisiera iniciar con estas preguntas, ¿cierto? Que cada uno piense alguna imagen que ha tenido o alguna experiencia que haya tenido de tristeza y que se imaginen cómo es la tristeza, cómo se siente estar triste, cómo se ve una persona triste, ¿cierto? Si alguna vez la han visto o si en algún momento se han sentido tristes, ¿cierto? Y pues que si tienen esa idea, que nos la compartan, porfa, pues para poder imaginarnos cómo se supone que es una persona triste. ¿Alguna de ustedes? Bueno, para mí una persona triste es una persona que está callada, que no le provoca salir a la calle, que le gusta, aunque también tiene que ver mucho como con la depresión, no sé si después de la tristeza va la depresión. Sí. Okay. Entonces no le gusta salir, no le gusta levantarse, no le gusta casi bañarse. Dice que realmente no sabe por qué está en esta vida, que ella no quiere seguir viviendo, que a cada día más enferma, entonces es algo que uno como cuidador a uno le va afectando mucho eso. Y uno puede llegar a un punto en que se puede quemar también, así esté muy aliviado.
familiares. Claro. Pero cuando uno lleva tantos años con una persona, cuidados paliativos es muy duro. Ujú. Yo, porque trato personalmente, yo trato mucho de no quedarme tanto en la casa y él todavía es dependiente de muchas cosas, entonces yo trato de salir cuando tengo la oportunidad, de salir y de hacer mis cosas, mis actividades, porque si no realmente uno sí Se agota. se hace mucho demasiado. Claro. Entonces, en este proceso de cuidado paliativo entendemos que no solamente estamos hablando de un proceso de enfermedad físico que genera un deterioro, unas limitaciones, sino que también genera unas condiciones emocionales muy fuertes que impactan pues a la familia, no solamente al que lo vive, ¿cierto? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque siempre miramos al otro, es que tiene un diagnóstico de cáncer, es que tiene un diagnóstico de POC, es que tiene un diagnóstico de Alzheimer, y lo reducimos o muchas veces lo ponemos solamente en términos físicos. Es que está con mucha tos, está pálido, tiene fiebre, tiene vómito, pero entonces donde dejamos lo que esa persona está sintiendo frente a ese proceso de enfermedad, ¿cierto? Por eso aquí hay que empezar a atender esas emociones y empezar a diferenciar qué es lo normal dentro de un proceso de enfermedad y cuándo podemos hablar de que se está convirtiendo en algo patológico. ¿Listo? Porque las formas de acompañar y de abordar son diferentes. Yo diría que lo que ella más o menos pues manifiesta se da más que todo, o sea, lo que ella expresó se reúne todo con la depresión, no en la tristeza. Ok. ¿Tú cómo entonces crees que se ve o se siente la tristeza? Pues estoy de acuerdo con ella en que de pronto en el silencio, sí, el uno está como callado, de pronto como ausente, ¿cierto? Pero que lo puedes, digamos, en un momento dado manejar más fácil que la depresión. Okay. Se puede manejar más fácil porque yo puedo de pronto decir, no, de pronto yo porque estoy así y salgo de una caminadita y todo eso y el mundo me cambió totalmente o hablé con otra persona, sí, pero ya cuando me aíslo y todo lo que ella dice es muy, muy importante, para mí está dado esa depresión. Sí, cuando ya no quiero nada, estoy encerrada, no quiero hablar con la gente, todo eso ya es como, pues, Ahorita vamos a ver la línea que los divide, porque en realidad es muy delgadita, ¿cierto? De pasar de la tristeza a la depresión es una fronterita muy chiquitica, ¿cierto? Pero que tiene sus diferencias y por eso hay que comprenderlas para poder respetar cada proceso. ¿Listo? Pero lo que ustedes han dicho es cómo nosotros nos imaginamos y hemos visto a una persona triste o una persona depresiva. Bueno, entonces vamos a empezar a definir qué es la tristeza. La tristeza es una emoción básica. ¿Qué significa? Que junto con la rabia, con la alegría, con el asco y la sorpresa, son emociones humanas. Es decir, la mayoría de los seres humanos, a no ser que tengan una condición específica, las vamos a sentir y a experimentar en cualquier momento de la vida, ¿cierto? También es normal por momentos de la existencia tener tristeza. Sí. La puede experimentar cualquier persona, desde el más chiquito, desde el bebecito hasta el adulto más viejito, ¿cierto? Porque cada uno tiene pérdidas, retos, situaciones diferentes que le exigen y cuando no tenemos de pronto las herramientas o las estrategias suficientes como para sobrepasar ese reto, entonces aparece frustración, miedo, angustia y por ende tristeza, ¿cierto? Pero cualquier persona en algún momento de la vida vamos a experimentar la tristeza, sobre todo frente a las pérdidas, ¿sí? Y es una respuesta que se da ante una pérdida, una decepción o un momento, un evento altamente estresante, ¿cierto? Es como ese momento bueno, no soy capaz de hacerlo, me frustro, eso, me genera impotencia y entonces ya luego, pues eso genera como una disminución en nuestro sistema nervioso, que ya luego lo vamos a ver, y va a generar la sensación de tristeza, ¿listo? Sensación y emoción de tristeza. A diferencia de la depresión, ¿cierto? La depresión es un trastorno del estado de ánimo, ¿cierto? Está clasificado pues dentro del manual diagnóstico de psiquiatría y tiene pues es un espectro muy amplio. Entonces, lo primero es que la persona que tiene depresión experimenta una desconexión entre el sí mismo y el mundo, es decir, le cuesta relacionarse con los otros, generar vínculos estrechos, íntimos, que la otra persona entre a mi mundo y comparta como cosas significativas, ¿cierto? Cada vez hay como mayor distanciamiento y eso tiene que ver con el aislamiento, con el silencio, con los momentos de mayor retraimiento, ¿sí? Hay pérdida de contacto con las propias necesidades y los deseos, es decir, ya la persona entonces cada vez está más alejada de sus metas, de sus motivaciones, de sus intereses, de lo que antes era significativo, ¿cierto? Yo disfrutaba mucho el fútbol y de un momento a otro ya no, yo disfrutaba mucho estar con mi familia, salir y ya no
yo disfrutaba de videojuegos, el trabajo, y de un momento a otro todo ese interés y ese deseo se pierde, ¿cierto? Puede pasar por momentos. Cuando hay una pérdida significativa, cuando estamos en un duelo, es normal vivirlo. El problema radica es en cuánto tiempo dura esto, ¿cierto? Y la intensidad de los síntomas. También pueden aparecer pensamientos negativos o distorsionados todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estamos catastrofizando los eventos externos o cómo nos sentimos, hay una desvaloración del sí mismo, es decir, todo el tiempo me estoy como de alguna manera reprochando lo que soy o no soy, me estoy comparando con los otros de manera negativa y eso va generando una baja autoestima, ¿cierto? Y una percepción muy negativa pues de lo que somos, entonces eso también nos minimiza, nos disminuye y va como invalidando lo que somos en el mundo, ¿cierto? ¿Qué pasa con las enfermedades que generan una discapacidad? Esto es uno de los factores, pues, como de mayor riesgo para que una persona desarrolle depresión. ¿Por qué? Porque la va a limitar y le va a cambiar totalmente su existencia, ¿cierto? Lo que antes podía hacer físicamente, ya por la enfermedad muchas veces ya no se puede, ¿cierto? Entonces, ¿cómo elaboramos esa pérdida? Muchas veces no tenemos cómo transitar, cómo comprender eso que estamos perdiendo, ¿cierto? Es un trastorno del estado de ánimo y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces decimos, ah, es que está deprimido, pero en realidad puede que esté triste. Cuando hablamos de depresión, pues tiene que haber un diagnóstico psiquiátrico, ¿cierto? Eso no es que olímpicamente, pues, la sociedad o el vecino o el amigo dijo, ah, es que vos estás muy deprimido porque, pues, estás llorando mucho. No. Tienen que haber unos criterios y eso requiere un tratamiento, un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, familiar, social, ¿cierto? Entonces es importante pues como tenerlo en cuenta. También hay una disminución importante por actividades placenteras, lo que hablábamos ahorita, la mayor parte del tiempo o todo el tiempo, ¿cierto? Entonces ahí ya cuando estamos tocando como los límites más complejos de la depresión, es cuando la persona ya no se quiere bañar, lleva muchos días en la cama, lleva muchos días sin interactuar con otras personas, sin alimentarse, ¿cierto? Esa es una de las caras de la depresión, porque también hay otro trastorno que se llama trastorno bipolar, donde se ven las dos cosas. Una persona con mucha energía, con mucha alegría, con mucha euforia, y un momento a otro, entonces está al otro lado, con mucha tristeza, aislado, en total silencio, ¿cierto? Entonces, esos picos emocionales son los que hay que tener en cuenta, pues como para no saber el otro cómo se está comportando, cómo se está sintiendo. ¿Listo? Lo otro es que en el mundo, pues esta cifra es importante tenerla en cuenta porque después de pandemia, pues nos dimos cuenta que las enfermedades mentales o los trastornos mentales aumentaron de una manera impresionante, ¿cierto? Según la OMS, el 5% de las personas a nivel mundial sufren de depresión diagnosticada, ¿cierto? Es decir, un psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo hizo un diagnóstico de una depresión que tiene diferentes, pues, como intensidades o niveles, ¿cierto? Hay episodios depresivos, hay crisis de depresión, hay un trastorno depresivo, ¿cierto? Ya lo vamos a mirar pues como con relación al tiempo y a la intensidad. Y se dice que más o menos eso representa 280 millones de personas en el mundo que la padecen. Y según las estadísticas también dicen que las mujeres tienden a sufrir más depresión que los hombres, ¿sí? Bueno, yo les quiero mostrar un pequeño video de una película que se llama Intensamente, no sé si la han visto, es sobre las emociones y aquí vamos a ver cuál es la función de tristeza en nuestra vida. ¿Listo? ¿Película Intensamente? Sí. ¿Quién es ese amigo ideal? ¡No! ¡No, Riley! ¡No iremos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! Riley todavía no me olvida. Oye, todo estará bien. Tiene remedio. En cuanto regresemos al cuartel general, ¿dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos. ¡Hey! ¿Te gustan las cosquillas, eh? Es el monstruo y aquí viene. Oye, Bing Bong, mira esto. Oh, yo me sé un juego. Tú apuntas a la estación del tren y todos corremos hacia ella. ¿No suena divertido? ¡Rápido! ¡Todos a la estación! Lamento que desecharan tu cohete. Es algo que para ti tenía valor. Y se ha ido. Para siempre. Tristeza. Lo vas a empeorar. Lo siento.
Es lo único que tenía de Riley. Apuesto que gozaron grandes aventuras. Oh, fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos 2 veces ese día. Tristeza. Suena asombroso, apuesto a que le gustó. Le encantó. Fuimos mejores amigos. Sí, es triste. ¿Qué? Ah. Ya me siento bien. Síganme. La estación está de este lado. ¿Qué ven en esa escena? ¿Qué entienden o qué les muestra pues como esos muñequitos? Que esa pérdida que él tuvo pues, de ese juego que él se le fue allá, Ujú, él entró como en esa depresión, ujú, ¿sí? Y el otro niño era como la parte de la tristeza que, digamos, apoyaba como un poco, lo apoyaba a él en su recuerdo y todo, mientras que la niña pues era tratándolos de hacer hasta lo imposible para que él saliera de ella. ujú, Pues es lo que percibo, pues, y ya, pues en última ya él se dio, pero igual se fue triste. ujú. Ahí el azulito es tristeza, la otra es alegría. Ah, alegría, Es alegría, la alegría era alegría. la que él trataba de sacarlo. Exacto. Yo les pregunto de pronto si ustedes en algún momento se han visto actuando de pronto como alegría para que otra persona no esté triste, es decir, mostrándole como todo lo bueno que hay en la vida, Sí. todo lo positivo, buscando otras actividades como para distraer a esa persona de lo que está sintiendo y de pronto esa persona no se siente del todo cómoda cuando les decimos sal adelante o vas a estar bien Sí, o sí. tú puedes, no sé si les ha pasado. Sí. ¿Cómo ha sido? Pues uno trata, a mí me ha pasado y yo he tratado, o sea, de hacerlo en el momento, pero igual cuando veo eso, que esa persona en el momento de pronto no quiere o no quiere escuchar o, bueno, está como en su tristeza, entonces más fácil me aíslo, sí, porque yo pienso que hay momentos, uno necesita esos momentos también, y ya luego, ya después uno, como dice, a todos se le llega un momento ahí sería de pronto hablar y hacerle ver que lo negativo sí lo puede volver en positivo. Pues me pasa mucho. A la señora. Uno tiene con ellos que generar como espacios también, porque ellos realmente no quieren, amanecieron aburridos, digamos, no depresivos, sino aburridos y no quieren nada. Entonces, pues ya cuando uno los deja uno como tranquilos, ya después yo le digo a él, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que pasa es que él tiene, a ver, cosas que él hacía antes ya no las puede hacer. Entonces es muy duro, uno cada día que va siendo negativa la enfermedad, entonces a veces yo lo entiendo y me pongo en los zapatos de él, porque es muy difícil, yo no poder hacer cosas, las que ya lo mencionaron por invalidez. Entonces yo muchas veces le hablo con mi hija, le mando programas, salidas, y dice, no, es que yo me canso mucho. Este hija es papá, paramos donde quiera, y usted, pero salgamos, y finalmente logramos sacarlo. Llega cansado, pero por lo menos no estuvo en la casa pensando y no se tiene. Entonces es como ayudarle mucho y tratar de entender, aunque a veces es muy difícil. Claro. Sí. Desde que uno no está en la posición del otro, es muy difícil pues como comprender del todo qué es lo que pasa, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa eso para ellos que están viviendo? Desde afuera como observador, uno pues puede ver todas las soluciones del mundo, pero el otro posiblemente no le... Exacto. Pero se ve una cosa muy importante, que ellos saben que no están ahí. Esa compañía, si uno no les, o sea, respeta esos espacios, pero están ahí. Uno está como ahí, como al pie. Perfecto, ahorita vamos a hablar de cómo podemos acompañar a una persona que está triste en un proceso de enfermedad de duelo o con un diagnóstico de depresión. Y lo que tú dices es muy importante, la presencia, estar, ¿cierto? Eso parece como muy fácil, pero a la larga no lo es tanto. Exacto. Bueno, los problemas emocionales son una respuesta, ¿cierto? Todo el tiempo estamos enfrentados a situaciones, a relaciones, a momentos de la vida que nos exigen algo. Todo el tiempo estamos sintiendo algo. O estamos sintiendo
tranquilidad, o estamos sintiendo alegría, o estamos sintiendo estrés, o estamos sintiendo tensión, rabia, ¿cierto? Todo el tiempo estamos sintiendo algo, solo que a veces no nos damos cuenta de lo que sentimos, pero eso está ahí, ¿cierto? Entonces, los problemas emocionales son una respuesta normal dentro de un proceso de diagnóstico de una enfermedad catastrófica o que genera un impacto pues en la vida del individuo o de la familia. Imagínense ustedes que ustedes llevan la vida normal y de un momento a otro les dicen, tienes un diagnóstico de cáncer, ¿cierto? ¿Qué pasa con el cáncer, por ejemplo? Todo el mundo asocia el cáncer igual a muerte. Entonces, ¿qué es lo que implica para esa persona que tiene el diagnóstico asumir eso que le están diciendo, ¿cierto? Aparte de la forma como se lo dicen, también genera un impacto o un choque emocional, ¿sí? Entonces, esta respuesta de tristeza o de aislamiento o incluso de rabia es lo esperado dentro de un diagnóstico, ¿cierto? Sería más raro que la persona no reaccionara y se quedara así como en blanco, ¿cierto? O que no tuviera ningún tipo de expresión facial o que no tuviera ningún tipo de pensamiento. Eso sería lo raro y lo preocupante dentro de un proceso pues donde se está haciendo un diagnóstico y se está comunicando como esta noticia, ¿sí? La tristeza y el duelo son manifestaciones esperadas dentro de un proceso de una pérdida de enfermedad, ¿cierto? Sabemos que el duelo no es solamente por la muerte de una persona, ¿cierto? Todos los días tenemos pequeños duelos. Entonces, hay duelo porque estoy perdiendo mi funcionalidad, hay duelo por la vejez, hay duelo si soy abuelo, no me puedo agachar a jugar con mis nietos, eso es un duelo. Que ya no puedo trabajar, eso es un duelo. Que ya estoy perdiendo mi independencia, eso es un duelo, ¿cierto? Y cada una de esas pérdidas pues, nos va a confrontar con eso que antes éramos y que ya no podemos ser, ¿cierto? Entonces eso nos va a generar tristeza, angustia, preocupación, incertidumbre. Y a veces como no sabemos cómo manejar eso, entonces se vuelve mucho más grande de lo que parece, ¿sí? Pero todo eso que ustedes pueden experimentar como cuidadores es lo esperado dentro de un proceso de enfermedad catastrófica o compleja, ¿sí? La depresión es una enfermedad que no solamente se tiene que ver del individuo, sino que tiene un componente biológico, tiene un componente psicológico y tiene un componente social. ¿Biológico a qué se refiere? Pues el cerebro es el que se encarga de dar como todas las señales en nuestro organismo y dentro de como de esa comunicación que se da entre las neuronas, pues hay algo que se llama neurotransmisores, ¿cierto? Son como unas proteínas y eso es lo que nos ayuda de alguna manera como a regular nuestro estado de ánimo o nuestros pensamientos o nuestras acciones. Entonces, cuando aparece la depresión es que hay un desequilibrio en estas tres neurotransmisores que son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, ¿cierto? O sea que hay una disminución significativa y pues ahí cuando estamos hablando de algo neurológico, por eso es que tenemos que empezar una medicación, ¿cierto? Para que haya una compensación. Ahí es muy importante como la adherencia a los medicamentos, saber cuáles son los efectos secundarios, pues porque esto nos va a ayudar a hacer una regulación importante en el cerebro. Lo otro tiene que ver con lo psicológico, es decir, cuáles son las emociones, los eventos traumáticos que han habido en la existencia, pérdidas anteriores, la forma como se han afrontado, cuáles son también como las creencias que tenemos frente al mundo, frente a la vida, frente a la muerte, frente a la familia. Eso nos va a determinar también cómo reaccionamos ante las pérdidas, ¿sí? Y la forma en cómo pensamos, actuamos y sentimos, pues también tiene que ver con el entorno, ¿cierto? Si vivimos de pronto en una familia donde lo común son los conflictos y las discusiones, pues eso es lo que yo voy a interiorizar como lo normal, ¿cierto? Si yo vivo en una familia o en un contexto donde pues todo el tiempo me están apoyando en las situaciones más complejas, pues yo voy a encontrar una red de apoyo importante, ¿cierto? Lo social pues también hace parte la economía, la educación, las redes de apoyo externas a la familia, ¿cierto? Si una familia o una persona tiene unas condiciones económicas muy complejas y aparte está viendo un proceso de enfermedad, pues imagínense, tiene que pensar en qué va a comer, de dónde va a sacar la plata para comer, que tiene que trabajar para comer y aún así está enfermo. Entonces esto nos puede generar pues una predisposición a la depresión, ¿cierto? Si una persona está muy aislada, si no tiene amigos, si no tiene familia que apoye o acompañe, también va a generar mayor soledad, mayor aislamiento, mayor sensación de rareza, ¿cierto? Entonces eso puede hacer que la persona se sienta como fuera de este mundo o fuera como muy diferente al resto y eso genera pues unas características, una predisposición a la depresión.
Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar depresión? Muchas veces un factor de riesgo es ser adulto joven con una condición de enfermedad. ¿Por qué? Pues porque esto limita o cambia radicalmente el proyecto de vida que se tiene, ¿sí? O cambia como todos los planes hacia el futuro. Mirar hacia el futuro ya es más complejo, entonces esto puede decir que hay una pérdida mucho más grande, aunque cada uno en un proceso de enfermedad según su ciclo vital, pues tiene sus diferentes pérdidas, ¿cierto? Pero se ha reconocido que en los adultos jóvenes con diagnóstico de alguna enfermedad catastrófica, pues hay mayor predisposición a la depresión. Otro es el aislamiento social, lo que hablábamos, una persona que le cuesta establecer redes de apoyo, conversar con otras personas, compartir pues como lo íntimo, generar relaciones de amistad, también. Alta discapacidad física o dolor. El dolor es un componente muy importante que puede generar síntomas depresivos, por eso es muy importante la adherencia a los medicamentos para el dolor, ¿cierto? O intentar controlar al máximo estos síntomas físicos, pues para evitar que aparezcan los síntomas emocionales, ¿cierto? En un proceso de enfermedad donde ya hay algo que está instaurado, por ejemplo, pues en el cáncer, pues el cáncer está ahí, ¿cierto? No vamos a eliminar o a quitar el dolor a cero, pero sí, según el medicamento, pues se puede reducir al máximo. Entonces es muy importante también, pues como en que haya una muy buena adherencia al medicamento, un buen seguimiento, pues como al control de síntomas. Lo otro son experiencias traumáticas previas. Si esa persona ha tenido pérdidas significativas anteriores que de pronto no ha podido elaborar, un despido laboral injusto, una muertes catastróficas de otras personas, la forma como le dan el diagnóstico de la enfermedad, eso puede ser también un factor de riesgo para desarrollar depresión. Trastornos neuroendocrinos, por ejemplo, tener tiroides es un factor de riesgo o alguna enfermedad pues, mental o del sistema endocrino. La desnutrición también se ha reconocido como un factor importante, ¿cierto? Quien no tiene acceso a una alimentación balanceada, quien no puede pues como cumplir con los mínimos requerimientos en su nutrición, pues también puede haber un desbalance porque esto tiene que ver con lo hormonal, tiene que ver pues como con todo el ciclo del cerebro, de la forma oxigenaria y de cómo también la sangre llega a todas las partes del cuerpo, entonces ahí también importante cómo nos estamos alimentando. Y el estrés crónico, que puede ser un factor para los cuidadores, ¿cierto? Un cuidador que lleva mucho tiempo dedicado pues como a esta tarea, pues puede desarrollar estrés crónico o cansancio pues o fatiga patológica, ¿cierto? Y eso puede generar pues depresión. ¿Y cuáles son los factores protectores que nos ayudan a prevenir este trastorno? Pues las redes de apoyo, que la familia esté. ¿Qué pasa muchas veces cuando hay un duelo? Pues al principio todo el mundo está, ¿cierto? Todo el mundo colabora, todo el mundo está presente, todo el mundo quiere participar, pero ya después de unos meses o unos años, pues la gente se va yendo, ¿cierto? Entonces, siempre intentar como tener o establecer como unas redes de apoyo. Hay grupos de apoyo para cuidadores, hay grupos de apoyo para ciertos tipos de personas que padecen una enfermedad, que entre ellos mismos se pueden como acompañar. Desarrollar habilidades de afrontamiento, un estilo de vida saludable, es decir, poder hacer ejercicio, poder conectar con otras actividades diferentes al cuidado doméstico o al del paciente. Esto a veces es muy complicado porque en el cuidador se pueden desarrollar sensación de culpa o de ser el único que puede brindar todos los cuidados a esa persona, ¿cierto? Sí. Entonces, mantener como que ese equilibrio entre yo te cuido, pero me cuido, es a veces difícil, pero es el reto. Tener acceso a servicios de salud mental es muy importante. No hay que esperar a llegar a que haya un diagnóstico o unos síntomas muy fuertes de depresión o ansiedad para asistir como al psicólogo o al psiquiatra, sino que se puede hacer de manera preventiva. Y el trabajo pues como en la autoestima. Listo. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre la tristeza y la depresión en un proceso de duelo? La línea, como decía ahorita, es muy delgadita, ¿cierto? Porque en un proceso de duelo pues van a haber momentos muy intensos, van a haber momentos en que solamente queremos llorar o estar aislados o en silencio, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo los podemos diferenciar? Uno es la causa y el contexto en el que se expresa la emoción. Si yo tengo una pérdida y eso me genera tristeza, entonces vamos bien, es decir, es como lo esperado dentro del proceso. Si no ha pasado absolutamente nada, sino que de un momento a otro apareció una sensación de vacío, de angustia, de opresión en el pecho,
no estamos hablando de un diagnóstico, sino de cualquier situación en la vida. Y hay una sensación de sinsentido, entonces ahí podemos empezar a hablar de que hay una depresión, ¿cierto? La depresión no tiene una causa directa, no podemos decir como que por A se desarrolla la depresión, no, muchas veces es algo que aparece espontáneo, pues al azar, genéticamente, los factores sociales, lo que vimos ahorita, generan que aparezca este trastorno, ¿cierto? Mientras que la tristeza sí tiene una causa, tuve una pérdida, una frustración, un miedo, una discusión con alguien importante, siento tristeza. La depresión no tiene muchas veces como esa acción-reacción. ¿Listo? Lo otro es la duración y la persistencia. La tristeza tiende a disminuir en el tiempo. Por eso es muy importante cuando hablamos de que si estamos tristes, vivir la tristeza, no reprimirla, no negarla, no desviarla, no distraerla, sino sentir tristeza, porque la tristeza va a pasar. La depresión no. La depresión es algo constante, que perdura pues como mucho tiempo. Pueden pasar semanas, meses o años solamente sintiendo esa sensación de angustia, vacío y de sinsentido, ¿sí? Entonces, esa es otra diferencia. Por eso no podemos hablar de que si una persona se levantó triste, entonces ya es depresiva. No, hay que evaluarlo en el tiempo, ¿sí? Lo otro es la intensidad de los síntomas. La tristeza, así como pasa, pues también deja de ser intensa. Hay momentos en que uno siente esa opresión en el pecho, esas ganas de llorar, pero cuando se llora, pues ya se genera un alivio. Si no se genera un alivio cuando se llora, entonces ya podemos decir, bueno, aquí hay algo también que no está funcionando, las lágrimas no están siendo suficientes, ¿sí? Entonces podemos también ser como un indicador que eso está migrando a una depresión. El funcionamiento general, la persona deja pues como cambia su rutina, ya no es capaz de sostener como lo que hacía antes, ya no es capaz de ir a trabajar, ya no es capaz o pierde el interés por las relaciones de pareja, de familia, con los hijos, ¿cierto? Ya no es capaz de pararse de la cama muchas veces o le cuesta mucho hacerlo, ¿sí? Entonces eso, cuando hablamos de que ya hay un impacto en la cotidianidad, que hay un impacto pues como en el día a día, ahí ya estamos hablando también como una posible depresión. Y la pérdida del sentido de vida, ¿cierto? Esto nos puede generar pensamientos o ideas de muerte, ¿sí? Todos hemos tenido algún día o en algún momento de la existencia una idea de muerte, como hay, que se sentirá morirse o qué rico morirse para descansar, ¿cierto? Pero de ahí a pensar en cómo hacerlo, hay una brecha grande, ¿cierto? Entonces ya cuando se empieza a estructurar una idea de muerte, como yo lo haría tomándome esto o haciendo esto, lo otro, entonces ahí podemos hablar de que hay una depresión incubada, ¿listo? Y que hay que atenderlo. Frente a la enfermedad, cuando no hay síntomas físicos controlados, es muy posible que este sentido de vida se pierda, ¿cierto? Porque nos limita la funcionalidad en todos los aspectos. Entonces el trabajo está ahí en cómo yo pues empiezo a resignificar lo que tengo en este momento, o sea, ¿qué puedo hacer? Porque siempre estamos enfocados en lo que ya no puedo, ¿cierto? O en todo lo que perdí. ¿Cómo logro poner la mente en lo que sí puedo hacer? En los pequeños logros de cada día, ¿cierto? Así se puede como aterrizar o disminuir un poco los pensamientos catastróficos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, está bien. Freddy, ¿eh? Bueno, y pues la pregunta del millón es cómo yo enfrento la depresión, ¿cierto? Para eso no hay una cura universal, hay muchas formas de afrontarlo y de acompañarlo, ¿cierto? Y eso depende del individuo, de la familia, del contexto en el que vive y pues de muchos otros factores, ¿cierto? Pero hay cositas que se pueden hacer que pueden ayudar a sostener al otro que está viviendo este proceso de enfermedad, ¿listo? Uno es establecer metas realistas. ¿Qué significa? Pues claro, cuando hay un proceso de enfermedad, pues eso puede cambiar todos mis planes a futuro. Cómo voy a envejecer, cómo voy a mantener mi economía, cómo va a ser mi relación de pareja, cómo va a ser mi proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué se sugiere? Pues cambiemos las metas. Ya no podemos hacer eso, pero podemos hacer otras cosas. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué podemos hacer mañana? ¿Cuáles son tus propósitos a corto plazo? ¿Cierto? Y si la otra persona logra reconocer que está teniendo o logrando cosas a corto plazo, pues esto le puede ayudar a disminuir la sensación de, entre comillas, inutilidad o de no ser proactivo, ¿sí? Entonces, eso ayuda a brindar un propósito, ayuda a brindarle sentido en el día a día. Por eso, dentro del programa de cuidado paliativo decimos un día a la vez,
¿cierto? Es solo por hoy. Solo por hoy, incluso muchas veces Yo le digo mucho. es esta hora, es este momento, porque en un proceso de enfermedad es una montaña rusa. En este momento estamos bien estables y al mediodía puede que esté con dolor o con una crisis de disnea, ¿cierto? Entonces esto es un día a la vez, un momento a la vez. Y que la persona, por ejemplo, ¿qué metas se les ocurren a ustedes que puede tener un paciente en un día? ¿Qué metas puede tener el paciente? Tener como un menos dolor, pues, o estar como un poquito más de ánimo. Eso puede ser una meta, por ejemplo, que yo escoja la ropa el día de hoy. ¿Qué me quiero poner? ¿Cierto? Eso puede ser una meta. O que yo escoja qué quiero comer y decirle a mi cuidador, yo quisiera comer esto. Eso es una meta a corto plazo. O yo quisiera proponerme caminar 100 metros hoy, ¿cierto? No voy a empezar con la media maratón, voy a empezar de mínimos a máximos, hasta donde el cuerpo lo permita, ¿cierto? Entonces ahí es importante que nos sentemos, pues ustedes siendo cuidadoras con el otro, ¿qué queremos lograr en el día a día? ¿Te quieres bañar solo? ¿Quieres que te acompañe y te supervise? ¿O quieres acompañarme al supermercado? ¿O quieres doblar la ropa? ¿Cierto? Como pequeñas metas que no impliquen una sobreexigencia, pero que el otro se sienta que está participando y que está tomando decisiones. Exacto, que es útil. Porque eso también da la sensación de autonomía, ¿cierto? Y eso también es muy importante como en esos procesos de enfermedad. Yo quería como agregar. Es también muy importante no saber lo que le gusta a ellos. Claro. Digamos, yo descubrí unas cosas en él que le gusta a él. Encontré como unos dibujos. Y yo nunca lo volví a ver pintar ni nada. Y una vez arreglando los cabos encontré dibujos. Entonces, sin que él supiera, yo dije, ve, tal vez que volvieras a pintar. Exacto. A él le gustan mucho los crucigramas, entonces también se le llevan crucigramas y él mismo no se le olvida y no se le deja. Y ya mira en qué momento lo sabe. Entonces uno como estar muy enterado de lo que realmente les gusta a ellos para uno empezarles como animarlos y que ellos vean la vida de otra manera y no estar como siempre pensando en el problema que tiene porque él lo va a tener. Entonces con el hecho de que diga, no, es que me está doliendo mucho, sí, yo sé que me está doliendo. Pero si estamos en otra parte, pues se le va a olvidar un momentito, le va a doler aquí, le va a doler allá. Entonces como tratar de manejar esa parte también. Eso que tú dices es muy importante porque el dolor tiene muchas dimensiones, el dolor no solamente es físico, entonces una persona puede experimentar mucho más dolor, por ejemplo, si está peleando con la pareja, ¿cierto? O puede experimentar mucho más dolor del que ya siente físicamente porque no tiene dinero para comprar comida, ¿cierto? O porque no le dieron la cita o porque perdió una cita con el especialista, eso aumenta la percepción del dolor. Entonces lo que tú dices, si yo logro distraerme en otras actividades, el dolor va a estar, pero no lo voy a percibir con la misma intensidad, como si todo el tiempo estuviera ahí pensando solamente en eso. Y también es, claro, yo tengo una enfermedad, pero yo no soy solamente esa enfermedad, yo también soy padre, soy esposo, soy abuelo, soy hijo, soy otras cosas. Entonces, comprender al otro, no solamente desde el diagnóstico que tiene, sino como un ser humano con muchas dimensiones, pues también nos permite cambiar el discurso de, es que está enfermo. Pues sí, sabemos que tiene una condición, pero no solamente de esa condición. Listo. Establecer una rutina diaria también es muy importante porque eso da orden, ¿cierto? Y da como una estructura. Y a la persona que tiene una condición de enfermedad física o mental requiere eso, una base en la que pararse. Entonces, intentar bañarnos a la misma hora, desayunar, comer y almorzar a la misma hora, realizar algunas actividades, pues quien tiene prácticas religiosas, pues ver la misa o lo que haga por televisión o presencial a una misma hora y ya después en los intermedios hacer actividades de disfrute o de goce, ¿sí? Pero las rutinas son muy importantes porque cuando se cambian las rutinas, pues ahí podemos ver, bueno, aquí está pasando algo, ¿cierto? Aquí esta persona no, está perdiendo como el interés, la motivación, ¿cómo hacemos pues como con esto, ¿cierto? La rutina nos da estabilidad, ¿listo? La actividad física regular, en la medida de lo posible, pues si la persona puede salir a caminar, puede bailar en la casa, puede hacer otras cosas, esto libera endorfinas y nos ayuda a contrarrestar lo que hablamos ahorita de los 3 neurotransmisores, ¿cierto? Si producimos endorfina, que es como el neurotransmisor del placer, pues vamos a sentir sensaciones como más alegres o de relajación.
Prácticas y manejo de estrés, entonces algunas pueden ser la respiración profunda, la meditación, el mindfulness, el yoga, fantasías dirigidas, el apoyo social, ¿cierto? Evitar el aislamiento, el cuidado personal es muy importante, o sea, mínimo bañarnos todos los días, ¿cierto? Mínimo bañarnos todos los días y la alimentación, independientemente de la proporción, pero sí que haya alimentación, baño y descanso. Eso es lo básico, ¿cierto? Son como las necesidades que tenemos que suplir para luego, pues, ir compensando lo otro. Evitar la autocrítica excesiva, ¿cierto? Una persona que está viviendo un proceso de enfermedad casi siempre tiende a ver todo lo que perdió, lo que ya no es capaz de hacer, lo que va a, muchas veces, entre comillas, la carga que representa para la familia, ¿cierto? Y eso, y cada vez, si se permite. Exacto. Entonces, si dejamos que esos pensamientos avancen, pues eso va a ocupar la gran parte del tiempo. Entonces, es como freno el pensamiento, ¿cierto? Y cómo se frena el pensamiento siendo, pues mirando el día a día, como contrastando con la realidad. Ve, pero si mi familia me cuida con amor, si mi familia está pendiente de mí, pues no soy una carga, lo están haciendo con amor, ¿cierto? Y la dimensión espiritual, ya cada uno la maneja desde su creencia o desde su lugar, ¿cierto? Creer o hacer oración, hay personas que les funciona, ir a misa, tomar agua bendita, hacer yoga, meditar, bueno, cada quien encuentra su lugar espiritual y que también ayuda a disminuir como estos síntomas de tristeza o de depresión. Bueno, y para ir terminando, entonces vamos a hablar de dos cositas. Uno, cómo brindar apoyo a una persona con depresión siendo cuidador, ¿cierto? Establecer una comunicación abierta. Es muy importante generar espacios de diálogo. Esto es muy difícil porque no sabemos cómo manejar al otro cuando llora o cuando tiene rabia o cuando hace preguntas que no sabemos cómo responderse. Y yo me voy a morir pronto, pues yo, si le preguntamos a algún familiar, ¿cierto? Eso genera mucha angustia. O la pregunta de, bueno, ¿esto cuánto tiempo es? Va a seguir empeorando, me va a doler, voy a sufrir. Hay cosas que no sabemos cómo manejar en la comunicación, pero que muchas veces el otro todo el tiempo lo piensa, ¿cierto? Y que cuando lo piensa y no lo comparte, también se vuelve una carga emocional muy fuerte. Entonces, intentar acercarnos como de una manera muy abierta, sin juicios, pues a hablar. Vení, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te angustia? ¿Necesitas algo? ¿Cierto? Todo muy abierto. Ser muy paciente y comprensivo, yo creo que ese es el mayor reto de los cuidadores. O sea, lo tienen todo, lo hacen todo el tiempo están ahí siendo comprensivos con el dolor del otro, evitando que le duela más, siendo pues lo más cuidadosos posibles, ¿cierto? Y a veces también uno se agota. Entonces también es importante como tener espacios de descanso pues para poder llenar como el tanquecito de la paciencia y continuar cuidando, ¿cierto? Lo otro es validar los sentimientos. Si el otro me dice, tengo mucho miedo porque me van a poner una inyección mañana, pues para el de afuera puede que una inyección sea una bobada, pero para el que lo está sintiendo puede ser muy doloroso, ¿cierto? Entonces, validarle la emoción y el sentimiento al otro, así. Posiblemente esa inyección te duela, qué miedo, qué necesitas, ¿cierto? Validar es afirmarle al otro lo que está sintiendo. Independientemente de que yo crea que es verdad o no, pues el otro ya lo siente, ¿sí? Entonces es importante como darle un lugar a eso. Lo que decías tú ahorita, ofrecer la presencia, estar para el otro ya es suficiente. La compañía y los abrazos, por ejemplo, se han demostrado que reducen también la sensación de estrés, ¿sí? Pues desde que la presencia sea tranquila, que también es una presencia que está muy angustiada, pues no hacemos mucho. Exacto, ¿cierto? Evitar juzgar o culpar al otro por lo que hace o ha dejado de hacer, también es importante, y fomentar en la medida de lo posible la actividad física y el autocuidado. Y cómo ser un cuidador apropiado, entonces es importante educarnos, ¿cierto? Cómo se hace, qué es lo que tiene, cómo son las acciones, qué es lo esperado, cuáles son los síntomas, cuáles son los tratamientos, ¿cierto? Que el cuidador siempre esté lo mayor posible informado, pues para saber a qué se está enfrentando, ¿cierto? Cuando muchas veces la enfermedad llega y no sabemos de qué se trata, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se ve mucho con pacientes con Alzheimer, que la gente cree que están jugando a perder la memoria o pierden la memoria porque quieren, no, o sea, hay un diagnóstico, hay un deterioro clínico y está comprobado, hay que estudiarlo, ¿cierto?
Lo otro es que hay que cuidar de ustedes mismos. Cada uno como cuidador tiene que buscar sus espacios para, pues también hacer deporte, para relajarse, para comer bien, para dormir bien, porque la tarea de cuidado es muy pesada. Y muchas veces los cuidadores terminan siendo más, terminan enfermos. Que la artritis, pues que están ahí controladitas, pero que son crónicas y tienden a empeorar, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante que el cuidador se cuide a sí mismo, porque esa es la forma en que también van a seguir cuidando al paciente, ¿cierto? Y evitar pues como sentir culpa, porque muchas, no, es que cómo voy a sacar tiempo para mí si el otro está, hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que hacerlo porque si ustedes se enferman, entonces luego quién les va a cuidar a ellos, quién les va a cuidar a ustedes, se vuelve una cadena muy grande. Y apoyo en el tratamiento, ¿cierto? Apoyarnos siempre en profesionales que nos puedan como aclarar dudas, guiar, mandar como los medicamentos pertinentes si es el médico y si es otras profesiones, pues poder seguir como las recomendaciones, ¿listo? Y por último, estas son algunas preguntas orientadoras que nos pueden ayudar a acompañar al otro, ¿cierto? Desde ese diálogo abierto que proponemos, pues entonces la idea es siempre hacer preguntas así, no cerradas, de sí o no. ¿Comiste hoy? Sí. No, no preguntar eso. ¿Qué te gustaría comer hoy? ¿Cómo te gusta la comida? Te sabe, pues como integrarlo a ver, por ejemplo, con la alimentación, no solamente si te gusta cómo sabes, si no te gusta cómo huele, cómo se ve, cómo está presentada, ¿cierto? Te siempre hacer preguntas abiertas. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué cambios has notado? ¿Cómo te sientes? Si reconoces algún patrón en tu estado de ánimo, digamos, ay, es que cuando hace frío yo me pongo más triste, cuando hace calor yo me pongo más irritable, cuando estoy en mi temperatura perfecta estoy tranquilo, ¿cierto? Porque muchos factores externos, pues también hemos visto que inciden en lo emocional, ¿cierto? ¿Hay algo particular en lo que yo te pueda ayudar? Estas preguntas son importantes porque también le devuelven la responsabilidad al otro de nombrar lo que necesita, porque ustedes no son adivinos, ustedes no, ay, es que dar por sentado de que el otro necesita que yo le prenda el ventilador, pues puede que sí, puede que no. Entonces es muy importante siempre preguntar. Y por último, estas preguntas son más hacia ustedes, ¿cierto? Estas anteriores son preguntas que ustedes les pueden hacer al paciente y estas son preguntas más dirigidas a ustedes para desarrollar este asunto de la empatía. Entonces, ¿qué se sentirá padecer esta enfermedad o tener estas emociones? ¿Cómo puedo ser yo ayuda para el otro? Pues hacer esa evaluación. Yo puedo ser una persona que brinda un apoyo, por ejemplo, emocional, pero no soy una persona que brinde un apoyo físico. No, si a mí me dicen pongo una inyección, no, yo no sirvo para eso, eso lo hará otro. O digamos, yo puedo servir para llevarlo a las citas médicas, ¿cierto? Identificar muy bien cuál es nuestra área de fortaleza, porque a veces no podemos con todo, ¿cierto? Y cuando hay una familia que brinda cuidados, pues poder hacer esa distribución. Ah, tú te encargas de reclamar los medicamentos, tú te encargas de las terapias, tú te encargas de hablar con tu papá o tu mamá, ¿cierto? Cada uno pues identificar como en qué mejor le va. ¿Cuál es el origen de su tristeza? ¿Habrá pasado por alguna situación traumática en su vida? Esto que está viviendo aquí le recuerda otros momentos de su vida. Muchas veces las personas que están en un proceso de enfermedad, pues vieron a sus papás también enfermarse o personas cercanas de enfermarse y eso les genera como una recordación de cómo puede ser su situación, ¿cierto? Oye, es que esta persona murió en estas condiciones y a mí me da miedo morir así, me da miedo morir ahogado, yo vi a esta persona morir de esta manera. Entonces es importante pues también tener claro porque las emociones tienen un origen también en la historia, ¿cierto? ¿Qué quisiera yo si estuviera en esa situación? También es una pregunta que nos ayuda a, de alguna manera, ponernos en los zapatos de los... Exacto. Y bueno, esto es como la presentación del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo más que de pronto. A mí estas charlas me encantan porque realmente uno sabe muchas cosas de las que hablamos ahorita, pero a uno a veces se le van olvidando y no es bueno como recordar todo eso. Estas charlas serían muy buenas que las siguieran haciendo. Sí, la idea es que se hagan mensuales ya, de manera presencial se van a seguir haciendo mensual. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Uno tiene que estar inscrito aquí en el programa? Porque yo me entero por redes sociales. No tienes que estar inscrito directamente en el programa, es abierto al público. Sí.
¿Y cómo sabemos? Pues no, amigos, porque yo tengo un primo que trabaja acá en médico, entonces él me comentó a raíz de que hace 15 días también tuvimos esa pérdida, ¿no es cierto? Uno cree que de pronto no lo afecta. Yo soy una persona que en el momento estoy. Y es muy charro porque yo siempre estoy, cuando de pronto me llaman para cuidar a alguien, estoy en el momento en que va a morir. Entonces, frente a esa parte, en el mismo momento yo pues soy tranquila porque estoy, mejor dicho, con ellos bien. Les hablo, rezo. Pero sí me he dado cuenta que, digamos, pasado un lapso de tiempo ya empiezan como las emociones a salir. Como cuando, por decir algo, si mi mamá se cae, yo actúo. Pero al rato me da como señor, como que dice, como son muchas emociones. Claro. En el momento de que el paciente está pues ahí como agonizando y todo eso, no siento que no, pues que soy fuerte frente a eso. Entonces, sí, a ver, que pues cambio como así. Tengo una duda muy grande, esto ya sí es como, no sé, pero entonces ¿qué diferencia hay entre la eutanasia y la sedación? Si quieres, ahorita te la aclaro, pero entonces Sí. ya terminamos acá el taller del día de hoy, que es la primera vez que se hace pues presencial y virtual. Muchas gracias a todos los participantes.